A esta hora tenemos que contarles que miles de venezolanos están amparados por el estatus de protección temporal en Estados Unidos, continúan enfrentando incertidumbre. Al mismo tiempo, en Florida, el fiscal general busca de alguna manera ampliar una nueva ley que criminaliza la entrada de personas a Estados Unidos sin estatus migratorio legal. Y para esto, hoy es miércoles de inmigración y tenemos el gusto, el agrado y el honor de contar con la presencia de nuestro abogado de cabecera, el abogado Guillermo Nolimos. Buenos días, abogado, ¿cómo está? Buenos días, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz miércoles. Feliz miércoles. ¿Cómo está el clima por allá? Porque por aquí está lloviendo bastante. El cafecito, ¿dónde está? Que no se lo veo. Salud. Aquí estamos con el cafecito. Salud. Hay que enviarle la taza, abogado. Tiene que recordarnos en nuestro equipo de producción que tenemos que enviarle la taza. Al Abogado, terminar el programa, estoy mandando un email porque no puede ser que tú tengas una taza de buenos días y yo todavía con una taza orgánica, que no así es, sabemos pero de... bueno, Ok. tomaremos los correctivos, abogado. Pero bueno, Ujú. vamos a entrar de lleno porque hay muchas personas con, como lo decía al principio, con mucha incertidumbre. Se ha confirmado que quienes solicitaron la extensión del TPS antes de el 5 de febrero de este año siguen en estatus legal, incluso si la confirmación llegó después de esta solicitud, ¿no? Aún persisten dudas sobre su derecho a trabajar, abogado, y la estabilidad de permanencia en Estados Unidos, especialmente tras la decisión de la Corte Suprema que habilita a Trump para retirar esa protección a más de 500.000 inmigrantes. ¿En qué momento de la ley nos encontramos los venezolanos en este momento, abogado? Bueno, de verdad que acuérdate que estamos bajo una administración que lo que ha perdurado son más las dudas que las soluciones a situación de personas con estatus migratorio todavía indefinido. Acuérdate que hubo un periodo, ¿verdad? Desde que la administración de Trump promulgó un re-registro de estos TPS hasta cuando la nueva administración promulgó una suspensión o un retiro, pues, de esta decisión del gobierno anterior de extender o abrir un re-registro para los TPS de los venezolanos que se vencían en abril del 2023. Sin embargo, 2025, perdón. Sin embargo, la Corte dejó abierta la posibilidad de que todas esas personas que se registraron dentro de esa ventana que quedó desde creo que fue enero 17 o enero 10 hasta febrero 5, que hayan recibido recibos o inclusive hayan recibido una aprobación de su estatus, que bueno, esas solicitudes quedan todavía válidas y por lo tanto Ok. los permisos de trabajo automáticamente extendidos, ¿verdad? Porque acuérdate que hay una extensión automática de ese permiso de trabajo. Lo que no nos queda claro todavía qué va a pasar con esas personas que tuvieron ya esas extensiones aprobadas, si el gobierno o no va a reconocer esas TPS que ya fueron aprobados hasta octubre del año que viene. Pareciera que de acuerdo a lo que la Corte ha dictaminado, esos TPS quedarían extendidos, pero todavía no tenemos una certeza clara por parte del gobierno si reconoce a esas personas con estatus válido hasta octubre del año que viene. Abogado, aclarada esta duda, muchísimas gracias como siempre por su discernimiento, ¿no? Y por saber aclarar este tipo de cosas para las personas que están conectadas, que ya nos están enviando, por cierto, sus preguntas. Pero antes de esto hay muchas dudas también, porque el pasado 30 de mayo la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la orden ejecutiva del presidente Trump para eliminar el TPS a más de 500.000 inmigrantes, como ya lo dijimos, pero este fallo podría salir en cualquier momento, abogado, y quedarían desamparados estos inmigrantes. Bueno, acuérdate que ese fallo fue básicamente en base a una medida cautelar, ¿verdad? Solicitada por los demandantes y que fue otorgada por el juez de distrito en California. Esa decisión no fue en cuanto al fondo del asunto, o sea, Ok. esa decisión no fue en cuanto a si la manera como el gobierno en verdad procedió a retirar legalmente algo que ya había sido otorgado por una administración anterior, ¿ok? Entonces, ese asunto todavía no se ha decidido. Lo que se decidió fue una medida cautelar
donde los demandantes decían, un momento, nosotros necesitamos cierta protección porque mientras este caso avanza, entonces nosotros vamos a quedar en el aire, como decimos comúnmente, ¿verdad? Y eso a mí me va a causar un perjuicio irreparable, ¿verdad? ¿Por qué un perjuicio irreparable? Porque ¿qué va a pasar conmigo durante todo este tiempo que transcurre el caso en las cortes? ¿Qué va a pasar con mi Claro, estatus migratorio? ¿Qué va a pasar con mi permiso de trabajo? No voy a poder trabajar. Esos son daños irreparables. claro. Sin embargo, pues la Corte Suprema al final dijo, no, el gobierno puede continuar y el fondo del asunto, cuando llegue a la Corte Suprema, pues decidiremos si lo que se hizo fue correcto o no. También hace 2 días, abogado, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló la reanudación de deportaciones a terceros países, incluso si no es el país de origen del migrante, ¿no? Esto incluye bases estadounidenses en lugares como Djibouti o Sudán del Sur. Desde el punto de vista legal, por supuesto, abogado, usted que es el experto, ¿bajo qué argumentos puede Estados Unidos deportar a una persona a un país en el que no tiene ningún vínculo? Bueno, la verdad es que esto es algo nuevo, ¿verdad? Esto es algo, quizás en otros países más autoritarios se aplica. No nos deja de sorprender, ¿verdad? La manera como todo lo que ha sido el orden jurídico que este país ha mantenido durante tanto tiempo se ha ido poco a poco desmantelando, ¿verdad? Con las nuevas decisiones de la Corte Suprema. Y bueno, es difícil para nosotros determinar ya como abogados en algunos casos cuál sería la posición de la Corte Suprema en principios tan elementales como el no reenviar una persona deportada al país que no es residente o que no ha sido nacional. Simplemente por el hecho de que ese tercer país probablemente va a recibir una cantidad de dinero para recibir a este inmigrante y cuáles son las garantías que este inmigrante va a contar, ¿verdad? En este tercer país donde la persona ni siquiera es nacional o residente. Claro. Entonces es algo bárbaro, ¿ok? No hay otra manera de describirlo. Y bueno, son momentos bastante oscuros aquí en Estados Unidos. El fallo anula una orden anterior que exigía dar a los migrantes una oportunidad de alguna forma significativa de explicar el riesgo de ser deportados. Ese paso ya no es obligatorio. Entonces, ¿qué opciones legales le quedan a estos migrantes en caso de que corran el riesgo de ser deportados y si no pueden argumentar estos casos y sean enviados a un tercer país? Bueno, obviamente detrás de todo esto existe el aparato político de campaña del presidente de deportaciones masivas. Probablemente estos son mensajes de advertencia donde le están diciendo a la comunidad de inmigrantes ilegales que, mire, o mejor se autodeportan, ¿verdad? Ok, Por medio de la aplicación CBP Home o ustedes van a encarar situaciones bastante precarias cuando los atrapemos y decidamos deportarlos, porque los vamos a poder deportar inclusive a países, y esto más que todo sería para aquellos ciudadanos de esos países que no quieren recibir a sus deportados, ¿verdad? claro. Entonces, estas personas estarían enfrentándose a una posible deportación a un país donde ellos no tienen ningún vínculo, ningún arraigo, ninguna conexión. Entonces, es un mensaje claramente que la administración, con ayuda de la Corte Suprema, está dándole a toda esta comunidad de inmigrantes ilegales que, bueno, o hacen esto o nosotros los vamos a deportar. Si su país no los acepta, los vamos a poder deportar a cualquier país. Claro. Abogado, ya las preguntas nos están llegando, ya nuestro equipo de producción también recopiló algunas otras que nos hicieron llegar previamente y nos saluda por aquí Karina y dice, buenos días, quisiera preguntarle al abogado que deseo cambiar de estatus, soy venezolano y entré por parol, es decir, pone entre paréntesis aeropuerto. Mi esposa es ciudadana americana, le pregunto, ¿puedo cambiar de estatus? Claro que sí, y dado el clima migratorio que estamos viviendo, ¿verdad, Laura? Que hemos discutido aquí durante todos estos shows, yo te lo recomiendo que lo hagas as soon as possible, como decimos acá, lo más pronto posible, Rapidísimo. porque tu entrada por el aeropuerto con parol es una entrada legal, ¿ok? Y por lo tanto te permite cambiar tu estatus a residente permanente
sin necesidad de salir del país. Como entonces estás manifestando que estás en una relación con una ciudadana americana, Sí, tu está esposa es casado. ciudadana americana, estás casado con ciudadana americana, pues yo no esperaría más tiempo y empezaría ya este Claro. proceso. Nosotros en la oficina pues podemos ayudarte con este tipo de casos. Ahí tienes nuestros teléfonos, pero sí, yo lo haría ayer. Antes de ayer, yo creo, porque va tarde. Mire, Ujú, abogado. Bueno, Karina, ya sabes, vas tarde. Yo creo que es Karino, porque ujú, está casado con ujú. una ciudadana. Mire, fíjese usted, también nos llega esta pregunta. ¿Qué pasa con los jóvenes que entraron al país siendo niños? Los jóvenes que entraron al país siendo niños, ¿ok? Hay ciertas opciones para niños que han sido abandonados por ambos o uno de sus padres, ¿verdad? Esta es Oh, lo que se llama una visa especial de inmigrante juvenil y requiere llevar ciertos pasos. Uno de esos pasos es declarar el abandono, ¿verdad? Por una corte de familia y otorgarle la guardia y custodia al padre que no ha abandonado al hijo o a la persona que se está haciendo cargo de ese menor de edad. La ley federal dice que tiene que ocurrir que el niño cumpla 21 años, ok, pero como la parte estadal es el primer paso, algunos estados reconocen la mayoría de edad a los 18 años, otros exacto. estados reconocen la mayoría de edad a los 21 años. Entonces ya sería cuestión de saber en qué jurisdicción está el niño para determinar si todavía puede ampararse o no, y la edad del niño, obviamente, y ver si puede ampararse en la jurisdicción donde vive o va a tener que mudarse a una jurisdicción que le sea más favorable para que puedan luego obtener este estatus migratorio. Otra pregunta, ¿qué pasa con los que están esperando la renovación del TPS? Bueno, como hemos hablado al principio, ¿verdad? Estamos ahorita en un limbo con todo esto del TPS que se venció en abril del 2025. Hemos explicado, ¿verdad?, que hay una demanda todavía que se encuentra ahorita en el noveno circuito Sí. para decidir el fondo del asunto. Existe estas personas que renovaron entre esa pequeña ventana de semanas que se consideran que su renovación es válida, ¿ok? Ujú. Y que tienen entonces derecho a trabajar. Esa es la situación en que nos encontramos. Los del 2021, que se vence ahorita en septiembre del 2023, recuerden que va a haber una fecha muy importante, que es el mes que viene, que es que se cumplen los 60 días antes de que se venza y que el Departamento de Seguridad Nacional debe emitir un comunicado anunciando si va a Claro. permitir un re-registro o no. Entonces, todas estas personas, que también son como 300.000 venezolanos, pues tienen que estar muy atentos esta semana. Probablemente se lo van a hacer en el día 61, ¿verdad? Antes de que se venza, van a publicar probablemente el 8 de julio, por ahí, van a estar publicando la decisión si lo van a extender o no. Buen día, abogado. Si se está en proceso de asilo por CBP One, antes de 2 años, se está en riesgo de ser deportado. Gracias. Bueno, estas son algunas de las situaciones que se están viendo con personas, especialmente que no están representadas con abogado, Claro. en donde si ya entraron con CPP One, no han iniciado ningún tipo de auxilio, no han introducido ningún tipo de auxilio migratorio para justificar su estadía aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando van a la Corte de Inmigración a su primera audiencia, los abogados del gobierno introducen una solicitud para desestimar el caso con el juez la aprueba en esa audiencia e inmediatamente cuando la persona sale del edificio de inmigración, se encuentran oficiales de deportación listos para lo que es detener a la persona y someterla a una deportación expedita porque tiene menos de 2 años de presencia física en Estados Unidos. Entonces, para todas estas personas que tienen menos de 2 años de presencia física, entraron con CBP One, la recomendación más rápida es introducir un auxilio migratorio Claro. ante la Corte de Inmigración, ¿ok? Tratar de que esa audiencia sea virtual, ¿ok? Para que no tengan que ir físicamente a la corte, y por lo tanto, bueno, teniendo ya representación legal, es más fácil que el abogado pueda hacer esta solicitud
a que la persona la haga de manera independiente sin Claro. tener abogado, aunque es válido, pero los argumentos del juez para no otorgarla, pueden ser cualquiera que el juez considere, y entonces, pone más en riesgo a la persona de cuando salga de la corte la puedan detener y Claro. expulsar. Y a propósito de eso que usted comenta de la importancia del abogado, hay gente que dice en muchos casos me voy con un paralegal o hago yo mi propio trámite, ¿sabe? O sea, voy yo sola a la corte a representarme yo misma y en muchos casos esto es incluso perjudicial para su propio caso. ¿Qué recomienda usted, obviamente? Ante estos casos y ante la gente que dice, no, 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 yo voy sola o contrato un paralegal, ¿cuál es la recomendación y la importancia sobre todo, abogado? Bueno, Laura, eso es una pregunta súper importante y de verdad que vamos a explicar, porque muchas de las personas que entraron a Estados Unidos por la frontera, ¿verdad? Venían de terceros países, donde el solicitar algún tipo de auxilio migratorio, estatus migratorio, era básicamente como llenar un papel, presentarle una taquilla, como cobrar un cheque en Venezuela. Tú vas a la taquilla, presentas tu cédula y cobrabas tu cheque, no hay problema. Aquí en Estados Unidos las cosas no son así, lamentablemente, o para bien o para mal, este es un país que estos trámites son complicados, ¿ok? Claro. Entonces, el pensar que tú puedes defenderte ante la Corte de Inmigración en un caso de asilo, es bastante simple, ¿verdad? Digamos de esa manera, de pensar que el procedimiento va a ser así tan Claro. sencillo. Entonces, sí es necesario que tengas una representación legal porque son procedimientos bastante complicados, la ley es bastante complicada y tú solo, así seas abogado, o con la asistencia de un paralegal que no ha Mm. sido debidamente entrenado para esto, vas a tener bastantes problemas, especialmente una administración que se ha mostrado bastante hostil hacia la comunidad de inmigrantes que están buscando solventar de alguna manera su estatus migratorio en este país. Entonces, el pensar que contratando un paralegal o que tú aventurándote tú mismo ante la corte vas de alguna manera avanzar en tu caso y no estar en riesgo en estos momentos sería una decisión bastante equivocada y peligrosa, porque te puede llevar hasta una deportación expedita. Claro, incluso abogado por el idioma. Es decir, aquí todo es en inglés. No, no vas a encontrar una forma o un juez que te hable en español a tu conveniencia. Es decir, ya partiendo desde ese punto, es irrisorio que puedas siquiera pensar en ir sin la ayuda de un abogado y para eso allí están los teléfonos del abogado Guillermo Nolivos, que es nuestro abogado de cabecera y por supuesto, como siempre, se lo recomendamos. Abogado, Claro otra de que las sí. preguntas que llegan, sí, Sí, otra de las claro, claro que sí. ahí está, al pie del cañón, el abogado y todo su equipo. Mire, los inmigrantes que están sufriendo persecución política por la actual administración, es una pregunta que nos llega. A ver, en los Estados Unidos, ¿se puede solicitar asilo político en otro país que no sea el país de origen? Bueno, sí, no se puede pedir asilo, ¿verdad? Porque en Estados Unidos te sientas perseguido si tú no eres ciudadano de ese país. Pero sin embargo, se puede usar como Ajá. explicación de por qué tú no te reasentaste firmemente en los Estados Unidos. Acuérdate que en el tema de asilo existe un principio de reasentamiento firme, donde si la persona se reasentó firmemente en un tercer país, luego de haber huido del país de persecución, y luego va a otro país y pide asilo en ese otro país, ese último país puede decir, ya va, un momento, usted estuvo viviendo en Estados Unidos, ¿por qué no solicitó asilo en Estados Unidos? O Estados Unidos usted le abrió un proceso a Estados Unidos o Estados Unidos le dio un TPS, ¿por qué entonces no se quedó viviendo en ese país? Y dadas las condiciones actuales de Estados Unidos, hay argumentos amplios, ¿verdad? Para decir que Estados Unidos no le ofreció la oportunidad, ¿verdad? De poderse reasentar firmemente. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos no
Estados Unidos no le dio las herramientas o no le dio las oportunidades para que usted entonces pudiese establecerse en este país y tener una residencia permanente. No es que puedas pedir asilo, Ok, porque no es ciudadano de Estados Unidos, ¿ok? Pero claro, sí puedes argumentarle a ese nuevo país, mire, yo tenía un caso de asilo. Estados Unidos tiene como 15 años. Yo tengo esperando como 10 años a que Estados Unidos me lo vea. No me lo está claro. revisando. Además, me está amenazando con quitarme el permiso de trabajo. Además, una protección de TPS que tenía me la eliminó. Entonces, yo no puedo considerarme reasentado firmemente en este momento en Estados Unidos porque es un país que se ha Claro. convertido bastante hostil para personas en mi situación. Claro, pero eso no, digamos, lo que usted quiere decir es que eso no es un caso de asilo. Eso no es un caso de Va. asilo, sería un caso de que no hubo un reasentamiento firme. Ok. Mire, necesito verificar mi estatus actual del permiso de trabajo y Verify me puso final non-confirmation y mi empleador no me permite trabajar. Quiero estar segura de saber si califico para mi carta de extensión de 500 días. ¿Cómo puedo contactarlo? Abogado, por favor. Bueno, nos puedes llamar y tienes los teléfonos, ¿verdad? Y lo que habría que entonces revisar cuándo fue que tú hiciste esa extensión. Habría que explicarle a tu empleador de que ese permiso de trabajo ha sido extendido, ¿ok? Y también ver con E-Verify por qué hay ese error de que aparece como que no estás autorizada para Exacto. trabajar. Bueno, ya sabe, ahí tienen los teléfonos del abogado para que se pueda contactar con él y con todo su equipo para que le den la asesoría necesaria. Estoy esperando el parol militar, más de 3 meses. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar aquí en Florida? Bueno, eso es un proceso que se puede llevar varios meses, ¿verdad? Si tienes 3 meses, yo diría que todavía estás dentro del tiempo normal, ¿verdad? De Ok, procesamiento de este parole in place. Para las personas que no saben cuál es el parole in place es una herramienta un beneficio que se le otorga a los cónyuges de personas que han sido miembros de la Armada o que son miembros de la Armada, ¿ok? Para que entonces su cónyuge pueda obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos sin necesidad de abandonar el país. ok. Bueno, a ver, abogado, yo tengo un permiso de trabajo categoría C08. ¿Qué significa esto? C08 son categorías de trabajo para personas que tienen un asilo en proceso, ¿ok? Toda persona que introdujo su asilo de manera afirmativa o de manera defensiva, esa es la categoría que el gobierno asigna, ¿verdad? A este tipo Ok. de tarjetas de empleo. Es simplemente algo interno que el gobierno tiene para saber bajo qué categoría esta persona está autorizada para trabajar en Estados Unidos. A mí me encanta conversar con usted, abogado, porque a uno le pregunta, parol militar. Bueno, el parol militar, así, así, así. ¿Qué es categoría C08? Bueno, la categoría C08, porque claro, o sea, no son temas que están cotidianamente en el tapete, digamos, ¿no? Entonces, usted uno le pregunta por aquí, usted responde. Uno le pregunta por allá, usted responde. Así que haga llegar todas sus preguntas, que el abogado está siempre listo para contestarlas. Sea cual sea la pregunta, ¿verdad, abogado? Claro. El tema migratorio, obviamente, ¿ok? El tema migratorio, así es. Mire, mi hijo fue detenido por ICE y no habla inglés. ¿Tiene derecho a un abogado o a un intérprete? Bueno, cuando su hijo fue detenido, él sí tiene derecho a un abogado pago, ¿ok? Ok. En temas migratorios no hay abogados, como decimos, de pro De bono oficio. o que, sí, o que el gobierno te proporciona, como en los casos criminales, en los casos penales. Sí, en este caso tiene derecho a contactar a un abogado que lo represente. Es importante que los familiares entonces inmediatamente empiecen a buscar representación legal y tienen nuestros teléfonos para entonces de esa manera intervenir y ya empezar a ver qué se puede hacer por esta persona detenida, si le van a hacer un miedo creíble, que es generalmente el camino más adecuado para que entonces la persona por lo menos tenga una oportunidad de presentar algún tipo de asilo si expresa tener miedo de persecución si lo regresan a su país de origen.
Fíjese esta pregunta. Mi abogado me dijo que no tengo que ir a la corte hasta que Yusis responda. ¿Eso es correcto o puedo estar en riesgo? No, está en riesgo. Si el abogado le dijo eso, me parece que un abogado no debería estar dando ese tipo de consejo. Asumo que es corte de inmigración, Sí. ¿verdad? Si usted no se presenta a su corte de inmigración, no, el juez le va a dar una orden de deportación en ausencia, ¿ok? Ok. Entonces, es sumamente importante que usted nunca pierda sus audiencias, así su abogado no pueda ir con usted ese día. Lo importante es que usted se presente y plantee, yo tengo mi abogado, si su abogado ya introdujo una representación y el abogado le dijo, mira, ese día yo no puedo ir, por esto y aquello, usted de todas maneras debe ir a la corte y Ok. pedir una postergación para que le dé una nueva cita y su abogado esté presente con usted. Mire, si una persona es deportada pero tiene un hijo ciudadano, creo que esta pregunta la hemos respondido varias veces, pero es bueno Ujú. que esta persona no se quede con la duda. ¿Puede pedir algún permiso para quedarse o regresar? Si la persona tiene un hijo ciudadano americano y ha sido Sí. deportada o la persona se encuentra fuera de Estados Unidos. Si una persona es deportada pero tiene un hijo ciudadano, ¿puede pedir algún permiso para quedarse o regresar? Es bastante difícil una persona deportada y que tiene un hijo ciudadano americano no constituye una base, ¿verdad? Para que esa persona no sea deportada. Ya hemos visto casos, ¿verdad? Han Ujú. sido ampliamente documentados donde personas con órdenes de deportación van a sus citas con ICE, sus citas de presentación y en ese momento son detenidas y luego deportadas, aún teniendo hijos pequeños ciudadanos americanos. Tengo un amigo que vino de Nicaragua y está detenido en Texas. La familia teme que lo puedan llevar a Guantánamo. ¿Eso podría pasar en su caso o es solo para personas con cargos criminales? Bueno, primero habría que determinar cuál es la selección que el Claro. gobierno está realizando para llevar a gente en Guantánamo. Acuérdense que Guantánamo es una cárcel que se encuentra en Cuba, ¿verdad? Ujú, Y es una cárcel de máxima seguridad, es una cárcel sumamente costosa de mantener, ¿ok? ujú. Y se ha hablado de que para esto el gobierno necesita recursos que no tiene. Entonces, el hecho de que la posibilidad de que envíen a alguien a Guantánamo, así como la posibilidad de que envíen a alguien a una de estas cárceles en el extranjero, eh, han ido disminuyendo debido a la falta de recursos que tiene el gobierno, ¿ok? Pero bueno, es una posibilidad. ¿Qué se le recomienda a esta persona? Bueno, lo que se le recomienda es que inmediatamente manifieste tener un miedo Ok. de regresar a su país de origen para que entonces se abra el procedimiento de una entrevista de miedo creíble, tenga su entrevista con un oficial de asilo y este oficial de asilo manifieste, ¿verdad? Su acuerdo con lo que esta persona está expresando. Es decir, que el oficial de asilo diga que sí existe un miedo creíble de que esta persona puede ser perseguida por su raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social determinado u opinión política si es regresada a Nicaragua. Abogado, nos llega otra pregunta por YouTube y dice, ¿la gente que está siendo detenida en corte puede pedir salida voluntaria? La gente que está siendo detenida en corte se puede pedir salida voluntaria. Ujú. Ya una vez que eres detenido, ya estás en un proceso de remoción expedita. Ya no hay la posibilidad de una salida voluntaria. Si tú quieres tener una salida voluntaria, es importante que antes de tu corte, tú hables con los abogados del gobierno y llegues a un acuerdo o introduzcas una solicitud de salida voluntaria para que el juez cuando llegue tu audiencia o antes de que llegue tu audiencia te la acuerde, ¿ok? Y entonces de esa manera tú puedas evitar ser detenido y removido expeditamente, ¿ok? De todas maneras, estamos ante una administración que lo que quiere son números, ¿verdad? Para demostrarle a los medios de comunicación de cuántas personas ha logrado deportar. Yo actuaría rápidamente, si ese es tu deseo, ¿verdad? Contactar a los abogados del gobierno para llegar a un acuerdo o inmediatamente enviar tu solicitud de salida voluntaria al juez para que el juez te la acuerde, inclusive antes de llegar a tu audiencia. Abogado, como siempre,
pues un gusto conversar con usted, aclarar todas las dudas de las personas que se conectan a través de nuestras plataformas y que nos hacen llegar todas sus dudas. Igualmente es importante que usted anote los números de teléfono, las redes sociales, incluso del abogado y de todo su equipo para que puedan contactar con él y le den la asesoría necesaria para que usted no vaya solo a la corte o no vaya con gente que no tenga experiencia, para que su caso sea bien sustentado y sea aprobado en corte y pues tenga un estatus legal en Estados Unidos. Allí tienen los números, pueden contactarse con el abogado y como siempre, abogado, muchísimas gracias. A la orden, y bueno, muchas gracias a todas esas personas también que se conectaron y plantearon sus dudas y preguntas. Y como dijo Laura, vayan, cualquier pregunta que tengan, vayan enviándola, vayan anotándola, que el próximo miércoles pues, estaremos aquí nuevamente tratando pues de darle a todos una luz, ¿verdad? Una orientación en estos tiempos bastante difíciles aquí en Estados Unidos. Abogado, pues si tenemos que volver a conectarnos, ya usted sabe, allí al pie del cañón. Correctamente, bueno, es que no queda otra, para eso es que estamos y para mantener a la comunidad informada, Laura, Así porque será. esa es nuestra herramienta ante estos temas difíciles, estos tiempos difíciles. Así Estén será. informados Saludos. y saludos, claro que sí, nos vemos Muchísimas entonces. gracias, abogado. Esperamos verlo pronto por aquí y que nos avise. Claro que sí, a ver si me invitan un día y me llevo mi taza, me dan mi taza de buenos Con, días. con todo gusto. Un abrazo y saludos para todo el equipo. Hasta luego.